Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Te damos gracias este tiempo que tú nos concedes de poder sentarnos a escuchar tu palabra, Señor, a conocerte un poco más a ti. Te queremos pedir que tú puedas tocar nuestros corazones, Señor, que tú puedas revelarte en nuestras vidas a través de las Escrituras, Señor, que te podamos conocer un poco más y que todo lo que hemos aprendido, no solo el día de hoy, sino en las últimas semanas, en los diferentes estudios bíblicos, pueda ya cabida en nuestros corazones, que lo podamos meditar constantemente y ponerlo en práctica, Señor. Todo esto para gloria y honra tuya, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Sin querer hemos pasado ya 7 semanas conversando o compartiendo un poco acerca de los diferentes pilares del carácter cristiano. Yo creo que cuando empezamos el curso, la intención o la finalidad, el propósito, el objetivo del mismo era que pudiéramos comprender, creo, dos cosas importantes. La primera, que nosotros hemos sido llamados por el Señor no solamente para ser salvados, sino para ser continuamente santificados. Eso significa que nuestras vidas no deberían ser las mismas que como cuando empezamos, cuando creímos por primera vez, sino que deberíamos estar continuamente en un crecimiento espiritual hasta el momento en el que el Señor regresa, nos llama a su presencia y podamos ser transformados, ¿verdad? Y vimos, o hemos visto diferentes características o pilares o atributos, como queramos llamarle, de estos creyentes maduros, genuinos y maduros que están en pos de este crecimiento. Entonces, el deseo finalmente, o al menos la oración que yo tenía a lo largo de estas semanas, era que el Señor finalmente pudiera quizás alumbrar aquellas áreas de nuestras vidas donde no estamos creciendo, que inclusive seamos confrontados de pecados si es necesario que lo seamos, todo con la finalidad de que efectivamente pues podamos seguir siendo santificados y podamos seguir creciendo en nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, ese ha sido un poco el deseo de esta clase. Así que comenzamos con el pilar de hoy día, con con una frase de D.L. Moody. Él dijo alguna vez: si alguna vez os dicen que D.L. Moody ha muerto, no lo creáis. Ha subido más arriba. Eso es todo. Ha dejado esta vieja casa de barro para entrar en una casa inmortal. Un cuerpo que no puede ser afectado por la muerte ni contaminado por el pecado. Un cuerpo hecho a la imagen del glorioso cuerpo del Señor. Y esas frases que ese evangelista menciona o dice, pues básicamente significan que él esperaba la muerte o esperaba que en algún momento el Señor lo llamara a su presencia, pero eso no sería una muerte como tal, sino al contrario, sino una victoria, porque finalmente sería el momento en el que Dios culmina la obra o su obra en la vida de este hombre. Y esa realidad que D.L. Moody experimentó, porque él ya partió la presencia de Dios, es la misma realidad que tú y yo como creyentes podemos experimentar. Y esa es la esperanza. El pilar que vamos a ver en este momento es el pilar de la esperanza. Y esa esperanza es la que tenemos nosotros como creyentes en Cristo, de que algún día pues podemos tener una eternidad junto al Señor, que finalmente es la cúspide de todo nuestro proceso de santificación, por así decirlo. El hombre en general, hermanos, por naturaleza, es una persona que hace planes, proyectos. Las personas son gente se trazan metas de vida constantemente. Consideran que para tal año, dentro de tanto tiempo, tengo que haber alcanzado esos objetivos o estas metas. Y siempre el hombre está pensando en el futuro. Y es en base a esta esperanza de que tendrán un futuro, de que efectivamente este hombre trabaja para poder construirlo, poder alcanzar esas metas que él tiene preparado para su vida o que desea para su propia vida, ¿no? Y muchos hombres pues viven de alguna forma. No, a las 8:30 que digo. Ahí estamos. Estos hombres, y los hombres de alguna manera tienen quizás dos formas de expresar cómo alcanzar esa esperanza o ese futuro. Si los metiéramos en dos grupos, quizás podríamos hablar de aquellos hombres que tienen una visión mucho más materialista en esta tierra y que pues consideran que conseguir los bienes naturales y la felicidad que este mundo provee, pues es finalmente el propósito de su vida al cual se dirigen. Pero también existe otro tipo de hombres, si lo queremos llamar entre comillas espirituales, que buscan la paz de su alma y su tranquilidad y lo hacen a través de diferentes religiones, no solamente a través del cristianismo. Estos hombres finalmente tratan de alcanzar o tener una esperanza en el más allá, aún sin saber o tener la certeza de qué es lo que sucede.
muchos de esos hombres religiosos, inclusive, o espirituales, si lo queremos llamar, pues viven creyendo, buscando tener un placebo para que sus conciencias sean aplacadas y sean calmadas, puedan tener finalmente esa paz que tanto anhelan, ¿no? Sin embargo, la situación de pandemia, hermanos, que enfrentamos hoy es algo que nos humilla, no solo a nosotros como creyentes, sino que creo que inclusive es una opción o una oportunidad en la que el hombre en general, el incrédulo, se siente o se ha visto desprovisto de controlar su propia vida. Hoy día, por ejemplo, ayer la alcaldesa salió a decir que iban a bloquear nuevamente no sé cuántas localidades, y yo me imagino que había mucha gente que estaba con diferentes empresas, incluyendo la mía, donde yo trabajo, que teníamos planes para las siguientes semanas, y de pronto todo cambió, todo se cayó de un día para otro, tanto así que había gente hoy día en las calles, haciendo marchas ahí en Antonio Nariño, diciendo que las empresas textiles iban a desaparecer por la nueva cuarentena focalizada que había salido. Y eso al final a mí me hace reflexionar y decir que el hombre, pues finalmente, como dice ese proverbio, traza su camino, hace sus planes, pero al final es la voluntad de Dios, el consejo de Dios, el que se cumple o el que permanece, ¿verdad? Entonces, así como esas personas han experimentado eso, no son los únicos, sino que todos los planes o los proyectos que la gente tenía, las empresas que quizás algunos estaban planeando poner para funcionar ese nuevo negocio, que quizás tocó hacer un préstamo para poder arrancarlo y empezarlo este año, todos esos estudiantes que estaban quizás acabando la universidad o pendientes para entrar a estudiar al instituto, llenos de expectativas, todas aquellas personas que quizás sacaron un préstamo vehicular o tenían planeado comprar un apartamento y sacaron un préstamo confiados en que podían pagarlo, aquellos novios que quizás tenían fecha de boda ya marcada en el calendario para que se cumpliera, todo eso finalmente quedó postergado de un día para otro esa esperanza que el hombre tenía en general de un futuro predecible, pues quedó reemplazada de un momento a otro por incertidumbre. Y eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar que efectivamente, en concordancia con las escrituras, el hombre no tiene control absoluto sobre su propia vida. Tarde o temprano, nadie sabe el día ni la hora en la cual vamos a poder, el Señor nos va a llamar a su presencia. Y al final, cuando estemos delante de Dios, todos los hombres en algún momento de nuestra vida, lo único que importará es si nosotros nos reconocimos como pecadores, nos arrepentimos y creímos en Jesucristo. Eso es lo único real y válido que va a ser en ese momento cuando nosotros estemos parados delante de Dios. Efesios 2:2 nos dice que antes de que nosotros vengamos a Cristo, pues estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y cualquier persona sin Dios y sin Cristo no tiene verdaderamente una esperanza para el futuro. No importa cuán feliz estén en esta vida, como decía Asaf en el Salmo 73, si no me equivoco, Dios, tú los has puesto en un resbaladero, en un tobogán, como decimos nosotros. Hoy día están arriba y en el momento de su muerte automáticamente llegaron al Seol. Y es eso, cuando una persona no tiene a Cristo en su vida, es una persona que podemos catalogar que indistintamente como se sienta, es alguien sin esperanza. No importa la cosmovisión que este hombre tenga, no importa los bienes materiales que haya conseguido, no importa cuán espiritual o aferrado esté a cierta religión, si esta persona no ha nacido de nuevo, como dijo el Señor en Juan 3, no tiene una verdadera esperanza en el momento de su muerte. Y lo único que le espera es ese llanto y ese crujir de dientes que nos habla el Señor, ¿no? Una desesperación y un dolor que nunca cesará. Pero bueno, no vamos a hablar acerca de la desesperanza, sino vamos a hablar acerca de la esperanza. Y la esperanza tiene dos significados principales que encontramos en las escrituras, ¿ok? Dos significados teológicos, si lo queremos llamar de alguna manera, en las escrituras. El primer significado, definición de la esperanza, está relacionado con la acción de esperar en la voluntad y en la soberanía de Dios para nuestras vidas. Es decir, cómo yo espero en Dios en el tiempo en el que tengo una vida en esta tierra y confío en que Dios es bondadoso y gobierna sobre mi vida. Pero el otro significado de la esperanza está relacionado con la expectativa que nosotros como creyentes vamos a tener acerca de nuestro futuro eterno. ¿Ok? Significado de la esperanza en esta vida y la esperanza que nos lleva a ese futuro eterno para los creyentes junto con Cristo. Y el primer significado que vamos a evaluar ahorita es el de esperar en Dios. El mundo, como les decía, define muchas veces la palabra esperanza como un deseo o como unas ganas de conseguir algo. Por ejemplo,
Es común decir a una persona en el mundo que diga, ay, hermano, hermana, amiguito, amiguita, yo tengo el deseo o la esperanza de que algún día pueda tener mi casa propia. Yo tengo la esperanza de algún día conocer a una chica o a una mujer con estas características. Yo tengo la esperanza de algún día tener tal cantidad de hijos. Y esa palabra esperanza muchas veces está asociada a eso, a un simple deseo, a unas ganas. Pero cuando la Escritura habla de la palabra esperanza, no lo habla como un anhelo, como algo que ojalá algún día se cumpla, sino que habla de la esperanza como una realidad, como algo que se va a cumplir, que si bien hoy día no lo experimento, por así decirlo, sabemos que será una realidad en algún momento, pues es Dios quien ha prometido esa esperanza, es Dios quien ha prometido el fin de esa esperanza, y Dios es fiel como para cumplirlo continuamente. Entonces, esperar finalmente significa anticipar la expectación de una actividad futura que Dios va a hacer. Es ese pilar, la esperanza en el día de hoy es ese pilar que nos lleva a mantenernos confiados, que indistintamente de la situación en la que nos encontremos, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue en su trono, como decía David, Jehová reina, el Señor reina. Él siempre está reinando indistintamente de cuál sea la situación que el mundo experimenta. La esperanza es la confianza que solo los creyentes que tienen su vida en las manos de Dios, perdóneme, la esperanza es la confianza que solo tienen los creyentes en que su vida está en las manos de Dios y que cada suceso que les llega es porque Dios así lo ha permitido. Y voy a compartirles, quisiera que me acompañaran a Hebreos, capítulo 6. Espérenme un segundo, por favor, hermano. Siempre me sucede algo con el logos aquí. Aquí está. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 6. Aquí está. Esperen que no sé qué. Aquí está, ahora sí. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Uno que lo encuentro aquí en mi Biblia. Ahí ya lo pueden ver. Ya, listo. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, la parte final del 18 al 20. Dice, bueno, desde el 18, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza que dice ahí, segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. La esperanza que nosotros como creyentes tenemos, hermanos, es una esperanza segura y firme, como lo acaba de decir el autor de Hebreos en ese momento. Esas palabras, asfalés y bebaios, significan que es una esperanza inamovible, inquebrantable, sólida, estable, constante, cierta, precisa, y esa es la esperanza que nosotros como creyentes podemos tener, una esperanza firme en la cual hacemos bien en confiar y en poner nuestras vidas. Y esa esperanza es como un ancla, finalmente es lo que dice ahí, ¿no? Como ancla del alma, una esperanza firme y segura que penetra hasta detrás del velo donde Jesús entró. Esa esperanza no es una esperanza solamente en el carácter de Dios, por así decirlo, en los atributos de Dios, que quizás hubiera sido suficiente porque Dios es completo, pero de alguna forma está relacionada directamente con el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y está anclada en ese lugar que Jesucristo consiguió para cada uno de nosotros como creyentes. Esa esperanza, no solo eso, es firme, no solamente porque la Biblia lo dice, sino porque esa esperanza nace finalmente de Dios. El Salmo 62.5 nos dice lo siguiente.
Dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Dios es la fuente de nuestra esperanza, Dios es en quien reposa nuestra esperanza. Y David decía en ese momento, espera en silencio. ¿Qué significa que espere en silencio? ¿Cuál es la actitud que nosotros como creyentes tenemos que tener al poner nuestra confianza en Dios? Es reposar sosegadamente. Hemos sido llamados, es esperar en silencio, significa que hemos sido llamados a no abatirnos, a no afanarnos, a no preocuparnos, a que nunca nosotros perdamos la confianza. ¿Y por qué? ¿En dónde tenemos que esperar? ¿En qué tenemos que confiar? ¿En que las cosas algún día mejorarán? No, dice ahí en esa parte, en ese versículo, espera solamente en Dios. Es un recordatorio de que nuestra esperanza o nuestra confianza en Dios, de alguna manera, esa espera en Dios tiene que ser solamente puesta en Él, pues Él es quien no nos va a fallar en ningún momento. Él es quien nos ha dado esa esperanza, como dice también según de Tesalonicenses 2, del 16 al 17. La esperanza no es algo que nosotros nos hayamos merecido, sino que es algo que Dios nos ha otorgado como un regalo. Y es nuestra labor y nuestra responsabilidad como cristianos que podamos abrazarla y aferrarla. Hermanos, nosotros no tenemos el poder de cambiar las cosas en nuestra voluntad. No controlamos el futuro, no tenemos la capacidad o ni siquiera la sabiduría de poder saber qué es lo que viene más adelante y en base a eso tomar decisiones acertadas. No sabemos cuántos días Dios nos concederá de vida y esto puede generar, cuando muchos filósofos han empezado a preguntar y hacer preguntas acerca de estas que les comento en ese momento, pues han hallado zozobra en su alma, han generado ansiedad, se han preocupado muchísimo, al punto de que muchas personas se suicidan simplemente por no saber que pueden controlar su propia vida más adelante. Pero nosotros los creyentes tenemos que recordar que es Dios nuestra fuente de esperanza y que Él cumple lo que promete, que su carácter es inmutable, que Él no cambia y que en su providencia Dios obra siempre para el bien de su pueblo. Entonces somos llamados a eso, que tengamos esperanza en esta vida de saber que Dios en su providencia y en su sabiduría nos cuida y nos ama como hijos suyos. Pero el otro significado de la esperanza o el otro término esperanza está relacionado muchas veces a esos eventos futuros, a esa esperanza eterna. Cuando estamos de este lado de la eternidad, si lo queremos decir, solemos pensar solamente en la esperanza que tenemos de que nuestra vida mejore o cambie o no nos falte nada, pero la escritura, por el contrario, habla mucho más acerca de esa esperanza que nos espera, valga la redundancia, cuando algún día nuestros días en esta tierra acabe. Esa es esperanza eterna, es ese futuro que nosotros vamos a tener con Cristo alguna vez. Y, y yo sé que es difícil, al menos para mí, les confieso, hermanos, es difícil. Yo cuando preparaba esta clase o oraba y decía que me arrepentía delante de Dios porque yo sentía que mi vida quizás giraba mucho alrededor a mi santificación y en lo que Dios está haciendo hoy día y era más adelante conmigo, con mi familia, con nuestra iglesia, con todo en general, pero mis ojos no estaban fijos necesariamente en esa promesa de que algún día voy a estar con el Salvador finalmente. Y Dios tiene maneras quizás a veces dolorosas de recordarnos eso, pero es bueno que nosotros como creyentes pensemos en ese día que llegará, de todas maneras, 100% seguro a cada uno de todos los hombres. Como decía Eclesiastés, creo, como decía Salomón en el libro de Eclesiastés, mejor es el día del luto o de un funeral que el día del banquete, porque eso hace el hombre que reflexione finalmente sobre la importancia de nuestra vida, lo que es relevante. Entonces, la esperanza del creyente no solamente radica en que Dios va a proveer para nuestras necesidades materiales en esta tierra, sino que también Él nos llevará a una eternidad junto con Él, puesto que esa esperanza de la que hemos hablado es una esperanza segura y firme. Y Dios nos ha dado grandísimas promesas, como decía Pedro, ¿no? Es la voluntad de Dios que nosotros pensemos en esas promesas que Dios nos ha dado. Les pongo un ejemplo. Hace 8 meses más o menos, fui a una tienda de juguetes a comprar un juguete para una niña, para alguien, y fui con Samuel, con mi hijo de 4 años. Y él vio un dinosaurio, le encantan los dinosaurios, y vio un dinosaurio pues bastante grande que costaba muchísimo dinero, y papá, yo quiero ese dinosaurio, era enero,
su cumpleaños es en septiembre, el próximo mes. Yo le dije, ay, Samuel, no, que este no es tu cumpleaños, este cumpleaños de tal. Para tu cumpleaños yo te lo compro. Ah, ya, pero se lo dije como diciéndole, espera, algún día te lo daré, ¿no? Yo internamente pensé, para su cumpleaños faltan 9 meses, no se va a acordar. Todas las semanas, desde enero hasta esta semana, se la pasa diciéndome, papá, tú me prometiste un dinosaurio, tú me vas a comprar mi dinosaurio blanco, me lo vas a dar, ¿verdad? Papá, ya viene mi cumpleaños, papá, falta un mes para mi cumpleaños. Y yo pensaba que Samuel tenía yo como su padre le había hecho una promesa, por así decirlo, quizás de la boca para afuera en ese momento, pero mi hijo atesoró esa promesa que yo le dije. Él vive pendiente su vida pensando en la promesa que su papá le hizo, que en septiembre iba a poder tener ese regalo que él tanto esperaba. Y esa es quizás la actitud que a nosotros como creyentes nos falta. Pensar y anhelar que Dios nos ha prometido, como lo vamos a ver adelante, cosas grandiosas, espectaculares, que ni siquiera nos imaginamos quizás, y no vivimos a la luz de esa promesa que nuestro Padre nos ha hecho, sino que vivimos muchas veces pensando en nuestro día a día y en el afán que tenemos por delante. Y yo quiero mostrarles ahora, nuevamente en la pantalla, que me acompañen a Primera de Pedro, justo para hablar un poco acerca de esta promesa o este regalo que Dios nos ha dado. Se los pongo acá, a ver, creo que ahí están. Sí, Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Ok? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer el versículo 3 al versículo 5. Y para ir ponernos un poquito en contexto, Pedro escribe esta epístola a aquellos cristianos que estaban sufriendo persecución. Esos cristianos habían sido expulsados probablemente de Israel, tenían diferentes iglesias, estaban en un contexto de persecución y de sufrimiento en medio de una tribulación muy grande. Y es ahí donde Pedro les escribe esta carta con la finalidad de que esos creyentes no se enfoquen en la tribulación o en los problemas presentes que tenían, sino en la promesa de salvación que Dios se los había concedido a ellos y por extensión también, obviamente, a nosotros. Y del versículo 3 hasta el versículo 9, en general, en el idioma original, en el griego, es una sola oración que se compone de 2 partes, pero si nosotros lo vemos en nuestras Biblias, al menos en la Biblia de las Américas, que es la que voy a leer en este momento, aunque en la pantalla tienen las dos, la Reina Valera y la de las Américas, para que puedan identificarse con la que tengan a la mano también ahí. Y vamos a ver del versículo 3 al versículo 5. Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Qué texto tan complejo y probablemente podría salir un sermón de aquí, lo vamos a ver en 2 minutos probablemente, pero viendo algunas palabras, Pedro empieza alabando a Dios y bendiciendo a Dios por Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Y es como que Pedro dice, esperen cristianos, yo les voy a decir la herencia y lo que Dios les ha concedido a ustedes, pero antes de que sepan lo que ustedes tienen, quiero que recuerden que fue Dios quien en su misericordia se los ha concedido. Y habla de que ese nuevo nacimiento, que habla en el verso 3, ese nuevo nacimiento ha sido según su misericordia. Así como ninguno de nosotros tuvo voz y voto en el momento de nuestro nacimiento natural, nosotros no decidimos qué día nacer, ni siquiera pedimos venir al mundo. De la misma manera, en nuestro nacimiento espiritual, nosotros como hombres, de alguna forma, hemos dependido de que Dios en su misericordia nos conceda ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento tiene una intención. No, Dios no simplemente nos dio un nuevo nacimiento y nos dijo, listo, ya naciste, quédate ahí, disfruta como puedas. Sino que Dios nos dice que nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva, a una esperanza real. Esa palabra viva tiene que ver con algo tangible, con algo personal, algo que nosotros podemos experimentar de alguna forma, por así decirlo. Y dice, en la parte final del verso 3, nos hizo nacer una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y es curioso, hermanos, es curioso cuando encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, en las epístolas, que en varias partes menciona la resurrección del Señor.
es importante recalcar que es Pedro quien en este momento habla acerca de la resurrección del Señor. Pedro, a diferencia de Pablo, Pedro vivió o estuvo 3 años caminando con el Señor paso a paso, escuchó sus enseñanzas, vio cuando se lo llevaron para ser su crucificado, pero Pedro también fue testigo de la resurrección de Cristo. El Señor se le apareció a Pedro, partió los panes, partió los peces, compartieron una fogata, tuvo diálogo durante muchos momentos en los días posteriores a la resurrección. Entonces Pedro entendería que el concepto que Pedro tenía acerca de la resurrección de Dios, de Jesucristo, era quizás un poco más tangible o real de que lo podía tener Pablo. Pues Pablo quizás se le apareció el Señor de una manera misteriosa, si le queremos llamar, pero Pedro sabía cómo era el Señor antes, cuando vivía en esa tierra, y lo vio resucitado caminando entre ellos nuevamente. Y él dice en ese momento que la resurrección, que el hecho del cual él había sido testigo, de que el Señor había resucitado, ese era el ancla o la base sobre la cual nosotros como creyentes podemos nacer de nuevo y podemos tener una esperanza viva. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no podríamos haber nacido de nuevo. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no resucitaremos algún día cuando Él regrese. Él fue el primero en romper esas cadenas de la muerte y nos concedió ese privilegio de llamarnos a una esperanza viva. Ahora, versículo 4. ¿Cuál fue la finalidad de que Dios nos hiciera nacer de nuevo una esperanza viva? Él dice en el verso 4, para obtener una herencia. Dios planeó tu salvación con la finalidad de darte una herencia. Y pensemos nuevamente en una herencia terrenal. ¿Una herencia terrenal es algo que nosotros nos ganamos? ¿Es algo que buscamos? Pues en la mayoría de los casos no. Muchas veces sucede que una herencia sucede cuando nuestros padres o nuestros tíos o un familiar o alguien sin saberlo pone nuestro nombre en un testamento y cuando esa persona fallece nosotros nos vemos beneficiados de ese regalo, de esa herencia. Esa herencia que nosotros tenemos como creyentes no es algo que nosotros nos hayamos ganado o inclusive merecido. Y esa herencia a la cual hace referencia Pedro es la salvación de una herencia que algún día vamos a recibir, como vamos a ver en un momento, ¿no? Dios tiene guardada esa salvación esperando para cada uno de nosotros. Ahora, esa herencia tiene 3 características. Es incorruptible, es inmaculada y no se marchita o es inmarcesible, como lo dice la Reina Valera. Cuando dice Pedro que es una herencia incorruptible, es una herencia que no está sujeta a destrucción, que no perece, que perdura para siempre. Y hermanos, cuando yo les doy estos sinónimos, necesito que el Señor nos ayude a poder vislumbrar qué es lo que vamos a recibir todos nosotros que somos creyentes verdaderos, nacidos de nuevo, algún día, porque lo ha prometido. Él nos va a dar algo o una herencia que no se destruye, que dura para siempre. Es una herencia inmaculada también. Cuando hablamos de una herencia inmaculada, es una herencia incontaminada, es una herencia pura, es una herencia limpia. A diferencia quizás de una herencia natural que podamos recibir en esta vida, a veces ustedes seguramente han escuchado, inclusive hay películas de que alguien recibe una herencia y la otra persona creía que se la merecía y empiezan problemas legales y hay litigios y todo ese asunto que involucra muchas veces a la herencia. Pero la herencia que Dios tiene para nosotros, hermanos, nadie la va a contaminar. Es pura, es perfecta, es limpia. No se marchita. Pensemos en las flores. El apóstol usa esa palabra con alguna razón. A mí me gustan mucho las estromelias. A veces cada cierto tiempo cuando se puede, pues compramos unos ramitos, algo y los ponemos ahí en unos carrones para que decoren como decoración. Y bueno, a veces yo le cambio el agua, a veces Mili, yo soy muy pendiente de eso porque sé que si no les cambiamos el agua a las flores todos los días, pues se va marchitando. Inclusive dependiendo del tipo de flor, hay diferentes cuidados que uno le puede hacer. Los tulipanes se les echa hielo, se les echa agua helada, mil cosas que ustedes pueden encontrar en internet de cómo cuidar las flores, pero lo único que hacen esos esfuerzos que el hombre puede hacer hacia esas flores es simplemente dilatar lo poco de vida que le queda. Pero la realidad es que esas flores se van a marchitar, eventualmente van a acabar muriendo y vamos a acabar tirándolos a la basura. Sin embargo, la herencia que Dios tiene para nosotros es una herencia que no se marchita, es una herencia que Dios nos da y punto.
nunca deja de existir, nunca va a perder su belleza como quizás la van perdiendo las flores que van marchitándose. Y dice en la segunda parte del versículo 4, que esta herencia, inmaculada, incorruptible y que no se marchita, está reservada para ti y para mí. ¿Alguna vez han ido a una conferencia o alguna vez han ido a un teatro o a un evento en general? Y cuando uno se quiere acercar a los primeros asientos para estar más cerca del expositor o lo que sea, siempre hay un cartel que dice reservado. Y en alguno de los casos aparece hasta el nombre de la persona que se va a sentar en ese lugar. Piensa que Dios tiene tu asiento reservado también para ti en los cielos, con tu nombre. Es una herencia reservada para ti. Él la tiene lista en el lugar más seguro que puede estar, esperando simplemente que tú algún día llegues y la tomes y la disfrutes. Esa herencia no es lo único que Dios ha guardado, sino que en el verso 5 dice que sois protegidos por el poder de Dios. O sea, no es solamente que Dios reserva o protege esa herencia para ti, sino que Dios también te protege a ti para que tú puedas heredar esa herencia. Verso 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esa palabra o esa frase que dice protegidos por el poder de Dios da la intención o la idea de que impide que alguien inclusive se escape o de que algo suceda, algo malo suceda para que tú te la puedas perder. Es Dios quien está protegiendo esa herencia a través de la fe y la confianza que Él ha puesto en tu vida para que nos aferremos. Entonces, es tan importante que nosotros podamos entender esos versículos que finalmente es lo que Dios tiene preparado para nosotros, hermanos. Es por eso que cuando volvemos a leer en la primera parte del versículo 3, cuando Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, es porque es bendito sea Dios, hermanos. O sea, pensemos en lo que acabamos de ver, esa herencia que Dios nos va a conceder, esa herencia que nadie nos la va a quitar, que Dios la protege y que Dios nos protege para que heredemos esa salvación segura que Él nos ha otorgado. Por eso es que Pedro decía, bendito sea Dios. Qué regalo, qué dicha la que nosotros podemos tener como creyentes, que aún, hermanos, cuando perdamos quizás a una persona amada, cuando perdamos a alguien, aún en estos tiempos en donde hay gente que fallece, que no lo esperamos de manera intempestiva, si esas creyentes, si esas personas eran creyentes genuinos, ellos ya heredaron esa herencia que Dios tenía preparado para ellos. Entonces, esas son las bendiciones o la esperanza a la cual nosotros tenemos que abrazar y aferrarnos para vivir. Ahora, ¿cómo afecta esta esperanza a mi vida presente? Cuando hemos estado hablando acerca de la esperanza y quizás términos escatológicos y lo que sucederá algún día cuando estemos parados delante de Dios, nos cuesta aterrizar ese concepto a cómo ese pensamiento o esa promesa que Dios nos ha dado, cómo puede transformar mi vida el día de hoy. Y quiero que me acompañen a Primera de Juan capítulo 3. Y ese texto nos va a ayudar que de alguna forma a entenderlo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 y 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Ese texto nos enseña o nos dice Juan que nosotros, si bien hemos sido salvados, redimidos por el Señor, estamos siendo santificados, aún no hemos llegado a ser lo que algún día seremos. Y basta que nos veamos a nosotros mismos y que nos veamos los unos a los otros para darnos cuenta que nos falta muchísimo para ser esas personas hechas conforme a la imagen de Jesucristo, ¿cierto? Y es por causa del pecado que aún en este mundo no hemos podido alcanzar la glorificación. Pero Dios ha empezado esa buena obra en nuestras vidas, hermanos, y Él la va a completar en el momento, como dice ahí, cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él. Cuando Él regrese, nosotros seremos glorificados y seremos hechos completamente a su imagen y a su semejanza. Pero entonces, teniendo eso en mente, ¿cómo yo puedo vivir el presente a la luz de esa esperanza? Lo dice en el versículo 3. Y todo el que tiene esa esperanza, ¿cuál es la esperanza? Que algún día seremos hechos como Él cuando Él se manifieste. ¿Cómo debemos vivir? Y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él, se purifica.
El efecto que tiene cuando nosotros pensamos en que algún día veremos al Señor cara a cara, es la purificación de nuestras vidas, es nuestra santificación, el reconocer que Dios nos va a transformar en algún momento, que en un abrir y cerrar de ojos Él va a aparecer nuevamente y nos va a cambiar, nos debe motivar a vivir a la luz, a vivir en su luz, buscando vivir en santidad cada día más. Y hermanos, el Señor puede volver en cualquier momento. Puede ser que ni siquiera acabemos esta clase y Él nos sorprenda. ¿Cómo queremos que Dios nos encuentre? ¿Se han puesto a pensar en eso? Si es que el Señor viniera en este momento, ¿tendríamos nuestras conciencias limpias o nos avergonzaríamos delante de Él? Queremos, si es que Jesucristo viniera en este momento y nos llevara juntamente con Él, quisiéramos poder ofrecerle, darle una ofrenda, una vida pura, una vida santa, o quizás es una vida que está quizás dándole el espalda o fallándole. El vivir nuestras vidas a la luz de la eternidad nos va a ayudar a que tú y yo el día de hoy vivamos cada vez más en santificación. Nos va a ayudar a que nosotros podamos vivir vidas de adoración, que es el propósito final por el cual nosotros estamos aquí. Y ese es el último pilar que vamos a ver en estas clases. El último pilar que vamos a estudiar en esta noche es el pilar de la adoración, entendiendo que ese es el fin por el cual nosotros existimos. Entonces, cuando pensamos en la adoración, quizás todos los que venimos de un contexto carismático, pues creemos que la adoración, creíamos que lo primero que venía en nuestra mente era una atmósfera, por así decirlo, de paz y de tranquilidad, era un lugar donde cantábamos canciones a Dios de una manera muy lenta, de una manera, con canciones que se repetían constantemente o frases que se repetían constantemente. Cuando pensamos en adoración, quizás podemos estar pensando que esa adoración a Dios es un lugar especial, si lo queremos llamar, donde Dios habita en su presencia y donde Dios alegra cuando su pueblo lo adora. Quizás podríamos estar pensando, yendo un poquito más allá, que la adoración tiene que ver con nuestro servicio en la iglesia, solamente. Levantarse temprano, congregarse, estar disponibles para ayudar o servir en lo que nos ayude. Y sí, ¿saben qué, hermanos? Todo esto es válido. Nosotros adoramos a Dios cuando nosotros rendimos nuestras vidas en oración delante de Él, cuando dejamos que Él haga su voluntad en nosotros. Nosotros adoramos a Dios cuando lo servimos en la iglesia también, pero la adoración, hermanos, va mucho más allá de estas dos cosas. La adoración tiene que nacer, como lo vamos a ver en un momento, de un corazón necesitado, de un corazón que busca agradar finalmente a Dios, un corazón redimido que anhela darle la gloria a Él. Es el centro de nuestra adoración, nuestro corazón, y abarca no solamente lo religioso, no solamente nuestro servicio en la iglesia, sino que la adoración abarca toda área de nuestra vida, cada aspecto de nuestra vida. Abarca nuestros pensamientos, la adoración abarca nuestras relaciones con nuestra familia, nuestras relaciones con nuestros compañeros de trabajo, abarca el concepto de cómo llevamos un noviazgo, por si lo queremos decir de alguna forma. Nosotros podemos adorar a Dios en cada aspecto que nosotros tenemos. ¿Pero qué es la adoración entonces? La adoración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, la palabra adoración tiene que ver muchas veces con arrodillarse, con postrarse, con inclinarse a los pies de alguien o ante alguien superior. Pero estas son manifestaciones físicas delante de la adoración. Por ejemplo, yo me acuerdo alguna vez, bueno, no me acuerdo, pero seguramente alguna vez han escuchado que cuando un novio le pide, o cuando un novio le pide matrimonio a la novia, pues las novias dicen, ay, me gustaría que se arrodillara delante de mí y me pidiera matrimonio de una manera muy romántica, ¿cierto? Ahora, no significa que el arrodillarse en sí es valioso porque es arrodillarse, sino que significa que este hombre de alguna manera le está suplicando a la novia que por favor lo acepte o le está mostrando una actitud, a través de una actitud expresa, física, como inclinarse, postrarse, lo que está en su corazón delante de ella, ¿cierto? Entonces, estas palabras, arrodillarse, postrarse, son simplemente manifestaciones físicas que son un reflejo de la realidad interna. Entonces, la adoración, hermanos, es la acción de los seres humanos de expresar homenaje a Dios por cuanto Él es digno de ese homenaje. Es la respuesta humana de un corazón de carne redimido a un Dios de gracia. La adoración es el acto mediante el cual se expresa honor, reverencia, amor y obediencia al Señor. La adoración es el honor dado a un ser supremo, reverenciar y honrar a Dios.
y da la idea de otorgar ese valor que tenemos a Él. Cuando Pablo habla en Romanos 12 que nuestro culto racional o nuestra manera de adorar a Dios es entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Él y renovar nuestras mentes, Pablo está hablando de que esa adoración que es aceptada delante de Dios involucra todo nuestro ser, ¿cierto? Entonces, entendiendo que la adoración es esa entrega que nosotros le hacemos a Dios, esa reverencia o la actitud, la única actitud aceptable que un ser humano puede tener a Dios, vamos a estudiar Juan capítulo 4. Se los voy a compartir nuevamente. Juan capítulo 4, y es un pasaje que es muy conocido por todos, entendería, y es el pasaje de la mujer samaritana. Y es el pasaje de la mujer samaritana, exacto. Entonces, ustedes, solo para ponerlos en contexto, antes de ir a los versículos que vamos a revisar en este momento, este pasaje nos habla del encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Jesús estaba saliendo de ministrar en Judea, camino a Galilea, y en ese momento dice que él tenía sed, y vio un pozo, y en ese pozo había una mujer samaritana, y se le acerca a pedirle agua a ella, y la primera reacción que esa mujer tiene es: ¿cómo tú, siendo judío, vienes y me pides agua a mí? ¿Verdad? Se sorprendió. Y Jesús finalmente le dijo: bueno, me vas a dar de beber, dame agua. Y cambió la conversación en un momento de esa agua natural, habla de un agua espiritual que hacía referencia a la vida eterna. Y le pregunta: ¿tú deseas esta agua o no? Él ¿deseas que yo te dé de beber esta agua? Y ella le dice: sí, yo deseo esa agua que solo tú, Jesús, me puedes ofrecer. Y en ese momento el Señor confronta el pecado de la mujer y le dice: ¿sabes qué? Muy bien, tú la quieres, perfecto, pero tienes 6 maridos o has tenido 6 maridos, y le muestra su pecado delante de ella. Y es ahí donde esa mujer cambia el texto, cambia la conversación nuevamente y le dice: bueno, ¿y dónde tenemos que nosotros adorar, no? Pues los judíos decían que solo se tenía que adorar en Jerusalén, y los samaritanos que se tenía que adorar en Gerizim. Para poner un poquito más en contexto, quizás rápidamente, el tema entre judíos y samaritanos, ustedes saben que en un momento Israel era solo una nación, y sucede en el reinado de Roboam que este reino se divide en un reino del norte y en un reino del sur, ¿ok? El reino válido finalmente, donde Dios había prometido enviar al Mesías, el reino del sur, donde gobernaba Roboam y donde la adoración había establecido Dios en el Pentateuco, que tendría que ser en esa ciudad, en Jerusalén finalmente. Pero el reino del norte, este nuevo país que se había separado de Israel, que se llamaba Israel también, Jeroboam dijo: bueno, ¿saben qué? Sucede algo. Si yo permito que la gente del norte siga yendo al sur a adorar a Jerusalén, pues le va a tocar el corazón y ellos se van a quedar allá. Así que qué mejor manera que yo en mi reino del norte ponga aún también santuarios para que la gente no tenga que ir desde el norte hacia el sur a adorar, sino simplemente adoren en mi país. Y colocó 2 santuarios, en Betel justo al sur, y en Dan al norte de la ciudad. Y esto fue una gran abominación, como lo muestran las escrituras. Finalmente fue el inicio de toda la idolatría, y ese reino del norte finalmente acabó siendo atacado por los asirios, empezó a mezclar con naciones de otras partes del mundo, y esos judíos, que en un momento fueron judíos, que volvieron idólatras y se mezclaron con gentiles, son lo que en ese momento se llamaban los samaritanos. Entonces el judío del sur, o el judío finalmente, odiaba al samaritano porque ese no había sido fiel a Dios, era una especie de cultura mixta, abominable para ellos. Entonces cuando la mujer viene, que Jesús, siendo judío, se le acerca y le dice: oye, ¿quieres darme de beber? Entonces, para ella es de mucha sorpresa. Entonces, en esta conversación que hemos visto ahorita, en Juan 4, vamos a ver dos puntos principales acerca de la adoración. ¿Cuál es el origen de la adoración y cuál es la naturaleza de la oración? Y el poder entender cuál es la fuente de la adoración y la naturaleza, o cuál es la manera en cómo se debe adorar, nos va a ayudar a que nosotros pues podamos adorar a Dios como Él se merece. En el versículo 23, 4:23 decía Jesús: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. ¿Ok? Las personas se convierten en adoradores de Dios solo porque es Dios quien los busca inicialmente. Y esa verdad
nos acompaña a lo largo de todas las Escrituras. Lucas, capítulo 19, 10, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. En Efesios nos dice que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados y no estaba en su naturaleza que un muerto pueda buscar de Dios. Romanos 3 nos dice que no hay más, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, no hay uno solo que busque a Dios. Y Jesús también lo dijo, lo enfatizó en Juan 6:44, cuando él dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que lo envió no lo trajere. Entonces, hermanos, entendamos que Dios nos demanda que nosotros seamos adoradores de Él, que adoremos a Dios, pero entendamos también que es Dios quien tomó la iniciativa y es Él quien nos ha hecho adoradores para poder hacerlo. Un corazón de piedra no tiene la capacidad de sentir y de expresar amor por Dios, pero cuando hablamos en el nuevo pacto en algún momento que Dios cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, ese corazón entonces ahora late conforme a la voluntad de Dios y tiene la capacidad dada por Dios de poder adorarlo. Entonces, el origen de la adoración es finalmente Dios mismo. Él toma la acción para llamarnos, para salvarnos con la finalidad de que nosotros lo adoremos. David decía, bienaventurado el hombre que habitan o los que habitan en tu casa, pues perpetuamente te alabarán, en el Salmo 84:4. Los creyentes nos convertimos en adoradores en el momento de nuestra salvación. Seremos adoradores el resto de los días de vida que nos quedan en esta tierra y cuando Dios nos llama a su presencia, adoraremos a Dios por siempre. Entonces, si entendemos que Dios ha destinado eso para nosotros, pues deberíamos aprender a hacerlo bien, ¿no? Porque es lo que Dios finalmente desea que nosotros hagamos. Y la adoración siempre ha sido el plan de Dios. En Génesis, Dios llamó a Abraham, llamó a Isaac, llamó a Jacob, y ellos fueron adoradores, levantaron altares de adoración. En el resto del Pentateuco, Dios estableció o reguló de la adoración, creó un tabernáculo, dio instrucciones, creó el sistema de sacrificios, dio la ley, todo con la finalidad de que su pueblo pueda adorarlo conforme él desea. Los salmos, hermanos, son canciones de adoración y de alabanza a Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento enseñaron las Escrituras y predicaron fielmente con la finalidad de que el pueblo se vuelva nuevamente a una adoración verdadera. En el Nuevo Testamento sucedió exactamente lo mismo. Desde el momento en el que Jesucristo viene a este mundo, los ángeles lo adoraron, los pastores lo adoraron, los sabios lo adoraron. Cuando Jesús hizo su ministerio en esta tierra, los ciegos lo adoraron, inclusive los endemoniados en algunas ocasiones levantaron palabras declarando que Él era Dios, exaltando sus características. Entonces, y por último, en el Apocalipsis, hermanos, es un libro de adoración. Acá ven que la iglesia va a acabar ofreciendo adoración por la eternidad a Dios, al Cordero que nos ha salvado. Entonces, la adoración es un tema central a lo largo de las Escrituras y tenemos que aprender a adorar. Y vamos concluyendo quizás este tiempo, entendiendo que la adoración en este texto, la adoración de los judíos era una adoración distinta a la de los samaritanos. Cada uno de ellos tenían sus propios estilos, por así decirlo. Y son extremos peligrosos que quiero enfatizar ahorita. Por ejemplo, los samaritanos eran dinámicos, eran vitales, eran electrizantes para su adoración. ¿Por qué lo digo esto? Porque históricamente el templo de Samaria, el templo de Samaria había sido destruido 100 años antes de que Jesús venga a esta tierra. Y los samaritanos seguían yendo y asistiendo a ese templo destruido con la finalidad de adorar. Pero esta adoración, que era muy eufórica, muy apasionada, si lo queremos decir, de los samaritanos, era una adoración ignorante. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús lo dice en el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no conocéis. ¿Por qué Jesús le dice eso a esta mujer samaritana? ¿Por qué le decía que los samaritanos adoraban algo que no conocían? Y es que los samaritanos finalmente aceptaban el Pentateuco como la revelación de Dios, pero todo el resto del libro del Antiguo Testamento eran rechazados. Entonces, ellos no reconocían a Jerusalén como ese lugar de adoración central para Dios. Ellos adoraban a su estilo, como les brotaba, como ellos simplemente querían o les parecía. Por otro lado, los judíos eran todo lo contrario. Los judíos aceptaban todo el Antiguo Testamento, abrazaban toda la ley, cumplían toda la ley. Jesús menciona de ellos diciendo, incluyéndose dentro de ellos, nosotros adoramos, decía en el verso 22,
lo que conocemos, como haciendo un contraste con los samaritanos, ¿cierto? Pero esos judíos eran legalistas, esos judíos incluso eran hipócritas. Es por eso que en Mateo 6, 1 y 2, Jesús, hablando de los judíos, se refiere de la siguiente manera. Les dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego, si no me equivoco, en Mateo 23, acusa y señala a estos fariseos con palabras durísimas, como que ellos eran de alguna forma hipócritas, sepulcros blanqueados, es la palabra que él toma. La adoración de los judíos era simplemente un espectáculo externo. Muchas leyes, mucha apariencia, pero era vacío internamente, su corazón no estaba ahí, escaseaba de toda devoción interior y amor genuino a Dios. Hermanos, esos dos extremos de adoración, la adoración samaritana, si le queremos poner un nombre, que es una adoración eufórica, apasionada, pero ignorante, y la adoración legalista, judía, hipócrita, persisten hasta los días de hoy, y quizás nosotros podemos estar adorando a Dios de una de estas dos maneras. Muchos creyentes hoy día adoran a Dios a su estilo, según lo que les enseñaron, según lo que ellos creen, pero permanecen en ignorancia respecto a lo que las Escrituras o la palabra de Dios enseña acerca de Dios. Por otro lado, podemos ser creyentes que tenemos la cabeza llena de conocimiento, que entendemos muchísimas cosas y leemos muchísimos libros, pero, y hasta quizás tengamos una correcta práctica o apariencia de cristianos. Pero si nuestro corazón está lejos, hermanos, estamos fallando en ese llamado de poder adorar a Dios. Cuidémonos de esas realidades. ¿Cómo podemos adorar a Dios entonces? ¿Cuál es la manera correcta de adorar a Dios? Verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu deben adorarle en espíritu y en verdad. De dos maneras. Cuando habla Jesús acerca de que nuestra adoración tiene que ser en espíritu, si ustedes notan esa palabra, es en letras minúsculas. No habla de adorar a Dios en el Espíritu Santo, sino que habla del espíritu humano en general. Cuando Jesús habla de que nuestra adoración a Dios tiene que ser en espíritu, está hablando de que tiene que ser una adoración que brota desde nuestro interior, desde un corazón arrepentido y que busca agradar a Dios finalmente. No tiene que ver con el lugar donde adoramos, no tiene que ver con el horario en el que adoramos, en el horario en el que hacemos nuestro devocional, no tiene que ver con que si usamos una camisa, un saco o una camiseta, no tiene que ver tanto con los ritos o con las cosas, sino que la adoración principalmente en espíritu tiene que ver con nuestro corazón, con nuestro ser interior. David decía: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo nuestro ser tiene que adorar a Dios. Y como hermanos, siendo como somos y conociéndonos, podemos adorar a Dios. Aquí algunas recomendaciones quizás que nos pueden ayudar a enfocarnos de manera correcta en un tiempo de adoración. Lo primero es que tenemos que ser creyentes, hay que estar vivos espiritualmente, pues para poder adorar a Dios. Primera de Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. El hombre natural, el incrédulo, no puede adorar a Dios porque es ciego a las cosas o a la realidad espiritual de Dios. Entonces, la primera característica o requisito para poder adorar a Dios en espíritu es que sea una persona que haya nacido de nuevo, que sea un creyente genuino. El mundo no puede adorar porque tiene un corazón de piedra, como lo dije hace un momento. Segundo punto para poder adorar a Dios en espíritu es que nuestro corazón esté centrado en Dios. Nuestra mente, hermanos, divaga todo el tiempo y tenemos muchos pensamientos y pensamos en lo que vamos a hacer, en nuestros planes, en nuestras ansiedades, en nuestras preocupaciones y en nuestras ideas. Y nuestra mente, hermanos, como lo vimos hace una semana, tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Tener nuestra mente llena de la palabra de Dios, pensando todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno, como enseña Filipenses 4, nos debe llevar a adorar a Dios de una manera correcta. Hay que meditar en la palabra de Dios. Se los comenté, esa meditación bíblica no tiene nada que ver con la meditación oriental en la que uno cruza los brazos, hace sonidos y trata de pensar en las olas del mar. No, no tiene nada que ver con eso. La meditación bíblica no consiste en vaciar nuestra mente, sino todo lo contrario, consiste en llenar nuestra mente de la palabra de Dios, en que cojamos el texto y meditemos mañana, tarde y noche en él, que mientras estemos haciendo nuestras actividades diarias podamos traer a memoria lo que Dios nos ha revelado en la Escritura.
Y eso de alguna manera nos va a ayudar a que nuestro corazón se enfoque en Dios y pueda adorarlo constantemente. Tercer punto para adorar. Nuestra adoración, para poder adorar en espíritu, con sinceridad, con todo nuestro ser, nosotros necesitamos tener una conciencia limpia de pecado. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no habría escuchado. Cuando nosotros pecamos, hermanos, y lo vimos también hace 8 días en el Salmo 32 o hace 16 días, no sé, nuestros huesos se consumen, hay una carga como si la mano de Dios estuviera puesta sobre nosotros, y gracias a Dios por esa mano, porque es la que nos lleva al arrepentimiento finalmente. Pero si en nuestro corazón nosotros albergamos el pecado, no vamos a poder adorar a Dios en espíritu como Él demanda. Tenemos que limpiar nuestras conciencias, tenemos que confesar nuestros pecados constantemente delante de Él, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar nuestra maldad. Como alguna vez me dijeron, si usted pretende adorar a Dios, hay que traer el pecado cortico, hay que tenerlo muy cerca y continuamente presentándolo delante de Dios, pidiéndole que Dios nos pueda ir limpiando nuestras conciencias de este pecado. Pero no solamente Jesús nos dijo que hay que adorar en espíritu, sino que la última palabra, la última parte dice que también hay que adorar a Dios en verdad. ¿Ok? Esta adoración en verdad es tan importante como tener una buena actitud delante de Dios en la adoración. ¿Por qué? Porque el riesgo que corremos de adorar a Dios en espíritu, pero no en verdad, es el riesgo que tenemos entre adorar a Dios o caer en la idolatría. ¿Y con qué me refiero a esto? Nosotros necesitamos conocer a Dios. No al Dios que yo creo que es, no al Dios que me contaron que era, no al Dios que yo me imagino, sino al Dios que se reveló en la Escritura. Porque Él se reveló acá, es el Dios verdadero. Yo necesito todos los conceptos o las ideas que pueda tener acerca del Señor, filtrarlas y aterrizarlas a la revelación que Dios ha dado en la Escritura. Es decir, cómo Dios se reveló a mí o al hombre, cómo qué Dios quiere que yo conozca de Él, y finalmente, de acuerdo a la revelación o al entendimiento sujeto a la palabra de Dios, que yo comprendo acerca del carácter de Dios, ese es el Dios al que yo tengo que adorar. Si es que yo no adoro al Dios de la Biblia y estoy adorando a un Dios que yo creo que no es así, como Dios es posible que haga esto, haga lo otro, yo no voy a estar adorando a Dios, voy a estar adorando a un ídolo, voy a estar pecando de idolatría porque me he hecho un Dios conforme a mi imagen y conforme a mi semejanza. El tener una correcta comprensión de la palabra de Dios, hermanos, entonces es vital. Solo interpretándola correctamente conoceremos a Dios tal cual es y podremos adorarlo en verdad. Esa es la razón, hermanos, por la cual nuestra iglesia hace tanto énfasis en estudiar las Escrituras. O sea, deberíamos estar agradecidos con Dios de poder de ser parte de esta comunidad donde el deseo, creo, de todos los líderes es que la palabra de Dios sea expuesta, no por decir que qué bien exponemos la palabra de Dios, sino porque queremos que nosotros como pueblo de Dios conozcamos a Dios. Y en la medida en la que lo conozcamos a Él, podamos adorarlo correctamente en espíritu y en verdad. Es por eso que tenemos cursos entre semana y los instamos a que continuamente se conecten, que participen de ellos, que aprendan de ellos. Es por eso que tenemos la bendición de tener un seminario asociado a la iglesia donde podemos inclusive aprender mucho más de la palabra de Dios. La finalidad de todo ese servicio que nuestra iglesia hace es que tú y yo, al conocer a Dios a través de las Escrituras, podamos adorarlo en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad es una mezcla de un corazón redimido, agradecido por la obra de Dios en su vida, pero que comprende y entiende lo que Dios ha hecho en nuestras vidas porque lo hemos visto en las Escrituras. Dios, hermanos, desea que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Hermanos, hemos llegado al final de este curso, los pilares del carácter cristiano, y puede ser que a lo largo de estas semanas el Espíritu Santo nos haya mostrado diferentes áreas o diferentes aspectos en nuestras vidas que quizás yo puedo amar mucho, pero tengo un problema con el gozo. Quizás yo soy una persona que me importa mucho la unidad, pero tengo problemas con el perdón. Quizás al haber estudiado todos esos pilares podemos identificar áreas en nuestras vidas que están como que unas más grandes que otras, ¿cierto? Pero lo importante no es desanimarnos, si es que ese es el caso. Lo importante, lo relevante, creo, de este curso es que, en primer lugar, como les dije, podamos nosotros
examinarnos si es que efectivamente estamos creciendo. Unos crecerán más rápido que otros, y les quiero enseñar esto a ustedes. No sé si se puede ver bien de pronto. Eso es una semilla de aguacate. ¿Listo? Mi esposa quiso hacer la prueba de sembrar aguacate, y yo me reí durante un mes entero porque decía, esa semilla no sale nada, es una pepa. ¿Qué hace con una pepa y una semilla ahí atravesada en agua durante tanto tiempo? Y el tiempo ha pasado y yo me decía, no, algún día va a salir, algún día va a salir. Y no sé si ustedes notan que ya tiene inclusive una raíz abajo y se está empezando a separar, y ahora va a salir una planta. Y nuestro crecimiento espiritual, hermanos, puede ser algo como eso. Quizás podemos ver que nuestras vidas están enfrascadas, están creciendo muy lentamente, pero en la medida en la que nosotros busquemos de Dios, en la medida en la que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios, el crecimiento es algo que Dios nos ha prometido, nos ha garantizado. A manera de resumen y de cierre, quiero recordarles que el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, no solo para adorarlo por la eternidad, sino que para mientras que estamos en esta vida, pues podamos efectivamente crecer espiritualmente y mostrar a otros las actitudes que como iglesia deberíamos tener. Debemos ser hombres y mujeres de fe, que confíen en el carácter bueno del Señor y no tiemblan ante las circunstancias que nos toquen o que nos toquen vivir. Debemos ser creyentes comprometidos a la obediencia de la palabra de Dios, pues la obediencia finalmente, hermanos, es el resultado de que nosotros tenemos una fe genuina. Hombres y mujeres humildes, que reconozcamos nuestra pobreza espiritual cada día delante de Dios y que estemos dispuestos a ser tratados por Él para que Él trabaje en el orgullo que tenemos aún. Que seamos un pueblo que se caracterice porque ama. No como el mundo ama, no como ese amor del mundo que el que busca el beneficio personal o la satisfacción propia, sino que seamos un pueblo que ame como Cristo lo hace, con un amor sacrificial, con un amor incondicional, con un amor desinteresado. Que seamos una iglesia que se caracterice por la unidad, no en torno al error doctrinal, sino en torno a la verdad revelada en las Escrituras. Que sepamos que dentro del pueblo de Dios vamos a tener diferencias siempre, pero el perdón que nos es demandado, porque nosotros hemos sido perdonados, sea lo que prima, y que lo que nos reviste, que lo que nos cubra, porque finalmente de esa manera vamos a honrar a Dios. Que Dios nos concede, hermanos, ser un pueblo alegre, un pueblo lleno de gozo, pues lo tenemos todo en Cristo. Él nos ha escogido sin merecerlo, nos ha llamado, nos ha salvado, nos santifica y lleva a cabo su obra en medio nuestro y terminará algún día porque lo ha prometido. Que nuestros corazones rebosen de gratitud como aquel leproso que fue sanado por el Señor y volvió a agradecerle, sabiendo que su vida le había sido devuelta. Que seamos hermanos cristianos fuertes y robustos, como árboles firmemente plantados junto a las corrientes de agua para que podamos dar fruto para el Señor. Que la autodisciplina sea algo que nos caracterice, sabiendo que corremos una carrera con una meta puesta, con los ojos en Cristo. Que no dejemos que nuestro cuerpo nos domine, sino que lo pongamos en servidumbre a Dios. Que nuestros ojos, como hemos visto el día de hoy, miren constantemente la promesa que Dios nos ha dado de una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, y que eso pueda llenar nuestros corazones de esperanza. Y que por último, hermanos, que el Señor en su misericordia nos permita adorarlo con cada uno de esos pilares cada día de vida que nos conceda. Oremos. Padre, te bendecimos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, tú eres bueno a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras debilidades. Señor, tú tienes misericordia con tu pueblo, tú te has mostrado un Dios fiel, un Dios paciente con nosotros. Tú renuevas tus misericordias cada mañana, Señor. Y es en esa esperanza de tu carácter y de tu promesa, Señor, que esta noche venimos delante de ti para pedirte que tú puedas continuar esa obra en nuestras vidas, Señor. Que a pesar de quizás la resistencia que muchas veces nosotros ponemos, que tú en tu misericordia y en tu gracia, Señor, nos puedas transformar, puedas hablar nuestros corazones, puedas disciplinarnos, Señor, y puedas enseñarnos a amarte con la finalidad de que nuestros corazones puedan adorarte, Señor. Es nuestro deseo y el deseo de cada creyente genuino, Señor, que podamos vivir vidas que te exalten, que nosotros podamos ser una iglesia que refleje hombres y mujeres con un carácter firme, Señor, con un carácter maduro, creyentes maduros, Señor, que puedan cumplir esa obra a la cual tú nos has llamado a vivir, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo en general, por los estudios que hemos tenido, por el estudio de Steven que terminó el día de ayer, por tu palabra también que hemos estado revisando y estudiando estas últimas semanas.
poner delante de ti también los estudios que empiezan la próxima semana, que tú puedas seguir permaneciendo y sosteniéndolos firmes, a seguir participando de ellos, que tú inclusive puedas atraer a aquellos hermanos de nuestra congregación que no han podido hacerlo, Señor, que tú despiertas sus corazones y puedan tener esa hambre de conocerte cada día más. Te encomendamos todo este tiempo, Señor, y te pedimos que tú nos puedas bendecir en el nombre de Jesucristo. Amén.